Parece como que simplemente nos invadiera. A menudo basta una caricia, un pensamiento, una mirada. La presión arterial aumenta, la respiración se acelera, la piel se vuelve más sensible. Y eso se expande desde el vientre hacia la zona pélvica y por todo el cuerpo. ¿Qué ventajas tiene en realidad el placer? En primer lugar, simplemente diversión. Pero en mi consultorio veo los aspectos negativos del placer en forma de sobreexcitación sexual, hipoexcitación. Tengo problemas de erección. Mi pene no se mantiene rígido cuando tengo relaciones sexuales penetrativas con mujeres. La excitación sexual parece caprichosa. A veces aparece, otras veces no. En mi caso, no llego al orgasmo cuando tengo relaciones con otras personas. Siempre tuve una libido relativamente alta y para mí, en realidad, eso fue de cierto modo una salvación. ¿Estamos completamente a merced de nuestro deseo o podemos manejarlo? ¿El placer se puede aprender? Sí, sin duda. El placer es como una anticipación de lo que viene. Nos acompaña a lo largo de toda la vida. Incluso se considera una necesidad básica. Soy Dania Shiftan. Soy psicoterapeuta y sexóloga clínica. Para mí es un trabajo soñado despertar el interés de las personas, porque así comprenden que se puede hablar de ello con total naturalidad, igual que de cualquier otro tema. En mi caso, no llego al orgasmo cuando tengo relaciones con otras personas. Eso solo sucede en la masturbación. Mi nombre es Lara, tengo 27 años, vivo en Múnich, estudio germanística y filosofía y trabajo como asistente estudiantil. Estoy en una relación no monógama con mi pareja, con quien llevo casi 6 años. El coaching de Dania me pareció súper interesante. ¡Hola! Hola. Pasa. Un gusto. Él es Dimitri. Hola, Dimitri. No lo considero un problema que deba resolverse, pero sí es algo que surge cada tanto, y por eso pensé que este podía ser el espacio adecuado. Porque, lógicamente, me gustaría. Todos sabemos que podría ser mejor. No vengo a este coaching esperando que, después de hora y media, en la próxima relación sexual con otra persona, llegue al orgasmo. Pero sí me resulta interesante que una especialista me explique un poco a qué puede deberse. Bien, lo que escucho ya es muy interesante. En principio puedes tener orgasmos. ¿Cuál es tu proceso habitual? Intenta describirlo lo más detalladamente posible, como si me hiciera una película internamente.
Definitivamente necesito tener el deseo previo. ¿Antes? Sí, antes. La excitación sexual es algo muy corporal, un reflejo que se activa. El deseo sexual es en realidad el placer y el disfrute de lo que ocurre. ¿Y cómo notas que tienes deseo? Esa sensación en el vientre, eso ahora sería agradable. Y luego con el tiempo llega a la cabeza. Los audios eróticos, por ejemplo, me resultan muy estimulantes. Nuestro deseo surge de la interacción entre factores internos y externos. Caricias, pensamientos u otros estímulos sensoriales. Estos estímulos pueden activar la liberación de dopamina en el denominado sistema de recompensa, un conjunto de neuronas en la corteza cerebral donde procesamos información. El sistema de recompensa envía señales a regiones más profundas del cerebro, al tronco encefálico y a la médula espinal, y de allí al sistema nervioso autónomo, la parte que no controlamos voluntariamente. El sistema nervioso autónomo, mediante neurotransmisores, hace que el corazón lata más rápido, la respiración se acelere, aumente el flujo sanguíneo en los genitales y que los cuerpos cavernosos del pene y el clítoris se dilaten, produciendo lubricación o secreción. Y entonces, según el momento, con juguetes sexuales o simplemente sola. 50% con juguetes y 50% sin ellos, o más bien 80-20. Los juguetes sexuales predominan por completo. 90-10. Sí, seguro. ¿Qué hace este dispositivo? ¿Se utiliza más bien externamente, por ejemplo, sobre el glande del clítoris? ¿O está pensado para introducirse en la vagina? Si imaginamos que aquí está la entrada de la vagina, ¿esta parte se inserta en ella? Tengo de ambos. Pero los clitorales son los más rápidos y sencillos para mí. ¿Los que succionan? Sí, esos de aire. Eso suena muy poco erótico. Como una bomba de aire. Exacto. En realidad, puede ser estimulado todo el cuerpo, aunque en ciertas zonas las terminaciones nerviosas están más concentradas. Lo que consideramos excitante varía entre personas y puede cambiar. Las zonas más sensibles suelen ser los genitales, pene, testículos, clítoris, vulva, perineo, ano, próstata, además de labios, orejas, pezones, senos, cuello o muslos internos. En el contexto adecuado responden sobre todo los genitales a caricias, presión o vibración. También los músculos del suelo pélvico tienen muchas terminaciones nerviosas que se estimulan al contraerse y relajarse. ¿Cómo encuentras el punto exacto para el dispositivo? ¿Es difícil? Creo que ya lo tengo completamente entrenado. Directo. Sí. Y pienso que por eso funciona conmigo misma y no con otras personas. Porque aunque les explique dónde poner la mano o la boca, siento que no lo logran. Me pregunté si era porque mis parejas no encajaban. Pero después de estar en una relación no monógama, de probar con distintas personas y experiencias, entendí que tiene que ver un poco conmigo. Lo que Lara vive y describe es muy típico. Cuando lo maneja ella misma, literalmente, tiene el control y sabe exactamente qué necesita. Esa claridad también implica cierta limitación. Funciona solo siguiendo ese guión. El fenómeno del condicionamiento lo conocemos todos. El perro de Pavlov. Se le da comida y suena la campana. Y luego el perro saliva solo con la campana. Eso también ocurre con la sexualidad. Si combino siempre los mismos estímulos, programo mi cerebro.
Soy Heike Meltzer, neuróloga y psicoterapeuta especializada en terapia de pareja y sexualidad. El cerebro es neuroplástico. Si combino repetidamente el estímulo A con el B, se vuelven aliados. Existe la regla: lo que se activa junto se conecta. Así se lo enseñamos a los niños. Rojo igual detenerse. Con el tiempo, el rojo deja de ser neutro. Algo similar ocurre con la masturbación. Si uso un vibrador a más de 100 hercios, un pene no tiene esa motricidad. El camino habitual hacia el orgasmo es el siguiente. A medida que aumenta la excitación, el hipotálamo y la hipófisis liberan diferentes neurotransmisores como oxitocina y dopamina. Cuando la excitación sigue aumentando, se desencadena un orgasmo, es decir, un punto máximo de excitación, controlado por el sistema simpático, parte del sistema nervioso autónomo. Esto provoca contracciones musculares en todo el cuerpo, especialmente en la musculatura del suelo pélvico alrededor de los genitales. Los músculos de la vagina y el útero, así como los del pene, se contraen rítmicamente. En el pene suele producirse la eyaculación. En la vulva puede ocurrir ocasionalmente lo que se denomina eyaculación femenina, incluso antes del orgasmo. Entonces recorre el cuerpo una sensación eufórica. Tras el orgasmo, la tensión acumulada disminuye, el tamaño de los genitales, así como el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria vuelven a bajar. La concentración de las hormonas serotonina y prolactina es elevada. Se expande una sensación de bienestar físico y, en el mejor de los casos, nos sentimos relajados. Das klingt doch gut. Hallihallo, hallihallo. Oh, I'm a rockstar, klingt gut. Cada vez más hombres llegan también con el tema de la falta de deseo. La masturbación sigue siendo a menudo una parte habitual de su vida cotidiana, pero más bien como una válvula de regulación, mientras que la sexualidad en pareja ha quedado relegada. ¿Si estoy nervioso? Sí, un poco. Hago monólogos humorísticos, subo al escenario y hablo de mí, de lo que me está pasando. Y hoy también vamos a hablar de los problemas de erección. Hola, soy Hauke van Giongs, tengo 32 años, vivo en Múnich y soy comediante de monólogos profesional. Subo al escenario y hablo de mi fracaso frente al público. Eso es lo que hago, lo que elegí. Es mi vida a partir de ahora. Si uno o dos se sienten un poco más tranquilos porque no logran una erección, está todo bien. La consulta con la uróloga es así. Vas y te pregunta, ¿consigue usted una erección cuando se masturba? Yo digo sí, entonces me tomo una muestra de sangre, hacemos un test de rutina para ver si es testosterona o lo que sea, pero mi uróloga dice que en un 95% es la mente la que me impide la erección y entonces te dan pastillas. Eso es lo que pasa. En hombres de 20 o 30 años predominan las disfunciones eréctiles de origen psicológico, ansiedad, falta de experiencia, un consumo excesivo de pornografía, el condicionamiento correspondiente. Luego, en la franja de 30 a 40, en relaciones largas puede aparecer cierta falta de deseo cuando se intenta sobrellevar la crianza de los hijos. Alrededor de los 50 o 60 aumentan las disfunciones eréctiles orgánicas, y en hombres de unos 70, según las cifras, quizá ya está afectado 1 de cada 2. Ahora sé, en realidad siempre lo supe, que depende completamente de mí. No es algo que tenga que ver con las mujeres. Es un tema mío, porque intervienen muchísimos factores. Soy depresivo, pienso demasiado, tengo miles de pensamientos en la cabeza.
A partir de ahora tenemos que bajar la voz. Y seguimos directamente con el próximo comediante. Para él también un aplauso de 12 sobre 10. Eso fue todo. Aquí está Hauke van Gions. Los hombres vinculan mucho más su identidad, su masculinidad, su humanidad a una erección o a una erección bien funcional. Y cuando hay un desequilibrio allí, suele haber mucho miedo y mucho estrés, más que en las mujeres. ¿Sabes cómo colocar tus piernas? ¿Podrías sentarte de modo que eso se acerque más a eso? Puedes estirarte si quieres. Así, bien estiradas y luego así. Es un proceso muy preciso, con alta tensión corporal y un punto muy específico con ese juguete. Hagamos un ejercicio. Cierra el puño y acaricia tu brazo. Observa cómo se siente. Es agradable. Es agradable. Ahora observa si sigues acariciando. Ya no lo siento tan agradable como antes. ¿Tienes idea de por qué? Porque ahora el cuerpo poco a poco se tensiona más y los receptores superficiales se vuelven un poco más insensibles. Sí, impresionante, totalmente. Se me acaba de encender una pequeña bombilla en la cabeza. Exacto. Y eso es lo que ocurre cuando estás con parejas y te tensas. Al principio parece bien, pero luego las caricias se vuelven demasiado y desagradables. Para ser sincera, hasta ahora pensaba que la tensión durante el sexo era algo totalmente positivo. Y al ver en este ejercicio que cuanto más tiempo tensaba mi brazo, menos sensación llegaba, y que eso también ocurre en otras partes del cuerpo, es realmente sorprendente. Pero claro, probablemente sea simplemente conocimiento médico, conocimiento sobre la física de nuestro cuerpo. Cuanta menos movilidad, más restringida, localizada y limitada es la excitación y la percepción de la excitación. Ahora pasemos al tema del movimiento. Los gatos. Los gatos son muy buenos para buscar la caricia exactamente como la quieren. Haz lo mismo con tu brazo. Busca la caricia como un gato, de la manera que te resulte agradable. Quizá presionando más suavemente o más fuerte. Imagínalo. ¿Cómo se siente? Bastante bien, en realidad. ¿Es nuevo? Sí. Pero diría que agradable. Y ahora veamos cómo te sientes. ¿Cómo está tu cuerpo? Me siento un poco relajada. Oh, no, no queremos eso. Sí, de algún modo me siento muy hacia adentro. Yo habría pensado que decidir uno mismo dónde y cómo recibir las caricias le quitaría intensidad. Pero al contrario. Hay algunos factores importantes que pueden aumentar la excitación sexual o influir positivamente en ella. Un requisito absoluto, el movimiento. Cuanto más se mueve el cuerpo, más circulación sanguínea y más calor. Así la excitación se distribuye y puede percibirse de manera más integral. El movimiento también puede ser interno, principalmente la respiración.
Una respiración abdominal profunda y amplia. Eso calma, relaja y ayuda a conectarse más con uno mismo. Un pequeño truco es también la boca. Abrirla, sacar la lengua, emitir sonidos audibles como gemidos o risas. Las personas que ríen fuerte contagian, pero también se tranquilizan a sí mismas. A esto se suma sobre todo el estar en el aquí y ahora, concentrarse solo en el momento. Por ejemplo, en el caso de Lara, si viniera regularmente a terapia conmigo, trabajaríamos en que a veces use un juguete sexual o no, que pueda estar boca abajo o no, de pie o en movimiento. Eso genera nuevas sinapsis en el cerebro, pero hacerlo muy lentamente. Se puede, por ejemplo, colocar el vibrador un poco más a la derecha, solo 5 segundos, y luego volver a lo habitual. Y después de 1 minuto moverlo un poco más a la derecha o a la izquierda para que lo nuevo se incorpore. Ese es en realidad mi mensaje principal. La sexualidad se aprende, la excitación es modificable, reaprendible y transformable. Esto me abrió los ojos en muchos aspectos. Apenas salí y pensé, me encantaría tener sexo con alguien ahora mismo y ponerlo en práctica de inmediato para poder ser el gato que busca lo que quiere. ¿Quién suele llegar al orgasmo, cuándo y cómo? Varía. Según un estudio estadounidense, en el sexo heterosexual llegan regularmente al orgasmo el 95% de los hombres y el 65% de las mujeres. En el sexo entre personas del mismo sexo, el 86% de las mujeres y el 89% de los hombres. Las mayores diferencias en alcanzar el clímax se dan entre mujeres y hombres en la primera relación sexual. Solo pocas mujeres llegan aquí al orgasmo. Con la experiencia, la brecha se reduce. La brecha de género en el orgasmo se debe seguramente a que la anatomía femenina sigue siendo un misterio, a que las mujeres no se atreven a nombrar el epicentro del placer, a que los hombres quizá se centran más en sí mismos, son más egoístas y no han aprendido a tocar el teclado del placer femenino. Además de las experiencias físicas, nuestro deseo está fuertemente marcado por influencias sociales, cultura, educación, religión y el conocimiento que recibimos sobre nuestros órganos sexuales y el placer. Tenía unos 25 años cuando me encontré por casualidad con un artículo sobre el clítoris. Pensé, suena interesante. Nunca está de más leer algo así. Y me sorprendió mucho porque en ese artículo vi por primera vez la anatomía completa del clítoris. Sentí de inmediato una gran vergüenza, como si fuera la única persona que no lo sabía, pero pronto descubrí que nadie más lo sabía tampoco. Soy Luisa Lorenz, soy investigadora cultural y de género, y trabajo sobre todo el tema del clítoris. Propongo que empecemos directamente con un pequeño test. ¿Cuánto mide el clítoris? ¿Medio centímetro, 1 centímetro, 5 centímetros o 10 centímetros? Medio centímetro. Es sin duda más grande de lo que se piensa. Yo diría 5 a 7. ¿Cuál es la proporción de tamaño entre clítoris y pene? 1 a 10, 3 a 7,
2-1 o 4-5. Las personas con pene aprenden desde el nacimiento o a los 3 o 4 años a relacionarse con él. Por ejemplo, al orinar aprenden cómo sostenerlo, perciben los cambios, más irrigación. Trabajan con un biofeedback natural mucho más regularmente. Las niñas o personas con vulva y vagina siguen siendo educadas desde el principio para no percibir lo que ocurre dentro de su ropa interior. Y ahí falta la conexión con el cerebro. No perciben, por ejemplo, que su genital está húmedo o irrigado, simplemente no lo notan. Bien, llegamos al final de nuestro test sobre el clítoris. Creo que ya terminaron. El clítoris tiene un tamaño total de unos 8 a 14 centímetros. Es bastante grande. Y en su test también estaba la pregunta sobre la proporción correcta. La respuesta es 4-5. Veo algunos rostros satisfechos. Parece que hubo respuestas correctas. Aquí vemos clítoris y pene, ambos formados por dos tipos de cuerpos cavernosos. La diferencia principal es que en el clítoris esos cuerpos están más abiertos, mientras que en el pene están más compactos. En el pene la mayor parte de los cuerpos cavernosos se proyecta hacia afuera. En el clítoris solo se ve el glande, el resto está dentro del cuerpo. Y además existe el tejido eréctil de la uretra. Muchos lo conocen como punto G, algunos hablan de zona G. Al introducir un dedo en la vagina, en la parte superior, se encuentra una superficie rugosa, corrugada, muy sensible a la estimulación, igual que la próstata en las personas con pene. En realidad no tiene sentido hablar de una separación completa entre orgasmos vaginales y clitorales. Los orgasmos pueden sentirse de formas muy distintas, y eso es normal. También ocurre en las personas con pene. Sería raro que alguien dijera que durante toda su vida todos sus orgasmos se sintieron exactamente igual. Muchas mujeres se preguntan por qué sienten tan poco cuando tienen un pene en su vagina. Pero si piensan que nunca han tocado su vagina o la han integrado en su autoestimulación, es lógico que siga siendo una caja negra, sin conexiones nerviosas activadas. Lo que sabemos sobre sexo y órganos sexuales puede influir en nuestro deseo. También actúan normas como los modelos corporales. La publicidad, los medios o los productos culturales juzgan nuestros cuerpos. Demasiado gordos, demasiado delgados, demasiado velludos. Fluidos como sudor, semen o sangre menstrual típicos del sexo suelen considerarse repulsivos. Juzgar los cuerpos puede dificultar nuestro deseo. El tema del deseo siempre fue problemático, pero siempre tuve una libido relativamente alta. Y para mí eso estaba claro. Quiero una relación amorosa, quiero tener sexo bueno y placentero. Soy Lynn, vivo en Berlín, trabajo como ingeniero eléctrico, estoy casado, tengo 41 años y soy intersexual. Es un espectro entre fisiología masculina y femenina.
El 2% de la población, 1,4 millones de personas en Alemania. En mi caso significa que nací con cromosomas XX y XY, con pene y vagina, además de testículos, ovario, útero y próstata. Lo tengo todo. Me detectaron al nacer y me operaron con 1 año y medio. En mi caso, se extirparon ovario y testículos, aunque estaban sanos y sin necesidad médica. Y me amputaron el pene por razones meramente estéticas, porque me declararon niña. Por esas operaciones y ese trato, mi relación con mi cuerpo quedó profundamente dañada. Me examinaron cada 3 meses, entre los 8 y los 17 años. Entraban muchas personas con bata blanca. Me tocaban sin hablar conmigo. Me tocaban los genitales. Me llamaban niña, yo no me reconocía y llegué a pensar que era una especie de monstruo. La percepción del deseo y cómo me percibía personalmente estaba enormemente alterada. Sí, se puede decir que no podía sentirme en absoluto. Sí. Las personas que han tenido experiencias sexuales negativas a veces reaccionan de manera que afecta su sexualidad y otras veces no tiene efecto. Para quienes sí tienen consecuencias, suelen necesitar terapia. Por mi experiencia, casi cualquier persona puede desarrollar una sexualidad placentera y rica en recursos. Tras una psicoterapia bastante intensa, cuando tenía unos 20 años, me revelaron que las causas de mis traumas y preocupaciones provenían de esas operaciones y de cómo se manejaron y que yo era intersexual. Fue como darle un nombre al monstruo. Y en menos de 5 minutos fue como una columna vertebral que se alineaba. De repente estaba estable, sano, fuerte y todo tenía sentido y todo estaba bien. Fue increíble y a partir de ahí para mí cambió todo. Nuestro deseo está influido por factores individuales, pero también por normas sociales. ¿Qué es la sexualidad correcta o incorrecta? ¿En qué cultura crezco? ¿En qué religión? Todo eso influye en nuestro deseo. En mi primera cita pensé, lo mejor es hablar del tema intersexual antes de que llegue la pizza. Tenía que soltar esa carga, sacarme eso de encima. Lo hice diciendo, no quiero saber nada de esas cosas clásicas que se hacen en el sexo. Quiero que nos encontremos como personas, como cuerpos únicos y especiales, y ver qué se siente bien. Para mi sorpresa, no era solo una idea mía. Con las personas con las que salí fue como... Oh, se puede hacer así, y fue hermoso porque de repente era un verdadero encuentro. La música es todo para mí. La música también me salvó un poco.
Hey, hey. El metal puede contener el mayor dolor, la mayor rabia, la desesperación, la impotencia y transformarlo en algo bello. Alrededor de los 25 años, tuve un momento, después de un largo día de trabajo, en un atardecer cursi en una estación. Estaba en el andén, mirando al sol, y me di cuenta de que había estado librando una guerra contra mi cuerpo, cuando en realidad vivo en él y mi cuerpo no tiene la culpa. Nuestra sociedad puede influir en nuestro deseo a través del conocimiento y las imágenes corporales, y también mediante otras normas, sobre todo los llamados guiones sexuales, narrativas sociales sobre cómo debe transcurrir el sexo. ¿Quién supuestamente es activo? ¿Quién pasivo? ¿Quién lo inicia? ¿Y con qué orgasmo termina? En el lenguaje también se refleja lo que se espera que haga cada uno en el sexo. Pienso en palabras como penetrar. Ya contiene una transgresión. Alguien se abre paso sin permiso. Se pueden usar otras palabras como introducir, menos violenta, o deslizarse dentro. Estoy en terapia por muchas cosas, entre ellas porque cuando estoy con mujeres y la situación se vuelve sexual, tengo fuertes problemas de erección. Mi pene no se mantiene rígido en la intimidad con mujeres. Es un problema y es la única razón por la que no envío fotos de mi pene. Sería un engaño. Por supuesto, la sociedad nos dice, el hombre es fuerte, la mujer es débil, y si el hombre tiene ganas, toma a la mujer. Eso es lo que nos inculcan también a través de la pornografía. Hoy, con la llegada de los smartphones, los niños pueden consumir pornografía. Si no es en su propio teléfono porque los padres vigilan, entonces en el de otro niño cuyos padres no controlan tanto, en el patio de la escuela. Tuve mi primera novia a los 14, primer beso y bla, bla, bla. Pero antes ya había visto cómo se violaba a mujeres. Lo vi en videos. ¿Cómo uno puede salir sano de eso? Es una locura. Solo tengo datos generales, pero sospecho que él asocia su pene con algo brutal, dañino, que lastima. Si hay imágenes de sexualidad violenta, parece que su pene decide, no quiero ser violento. Y me parece importante preguntarse, ¿por qué tiene sentido el síntoma que uno presenta? Entonces, mi pene es feminista. Mi pene sencillamente dice, hey, es un alivio que alguien diga con calma, tiene todo el sentido que no funcione, porque si has vivido eso, es difícil para ti. Cuando una persona rechaza parcialmente su propio cuerpo, entonces hay que tratar de volver a relacionarse con él, redescubrir el pene, vivirlo con cariño, encontrarlo bello, sentirlo bien. Entonces podrá sentir que lo controla más.
Sigo viendo porno, pero he intentado reducirlo. En mis picos llegaba a masturbarme 3 o 4 veces al día. Ahora intento que sea solo 1 o 2 veces por semana. Cuando los estímulos son artificiales o muy intensos, como la pornografía o los juguetes sexuales, y se repiten miles de veces, se convierten en algo necesario para excitarse. Entonces hay que ver cómo integrarlos en la pareja o renunciar a esos estímulos fuertes y volver a sensibilizarse con lo que es posible en lo analógico, con una persona real. Lo único que ayuda a corto plazo contra la disfunción eréctil es Viagra. Voy a la neuróloga, me receta una pastilla, luego voy a la farmacia y la recojo. ¿Y qué te dan en la farmacia junto con el medicamento? Pañuelos. Y con esas imágenes los dejo. Muchas gracias. Mi nombre es Hauke van Gois. Han pasado 4 semanas desde que estuve con Dania. Y con mi pareja, hubo un momento en el que pensé, esto ahora podría pasar. En una situación distinta a la habitual, en la que yo pedí más lo que quería y lo comuniqué más claramente. Y entonces mi pareja hizo un pequeño movimiento y todo se desvaneció. Pero nos pareció muy gracioso porque igual fue muy bonito. Podemos aprender el deseo y la excitación durante toda la vida. Después del coaching, Lara considera posible llegar al orgasmo también con otras personas. Hauke aborda su disfunción eréctil junto con su depresión en una terapia integral. Lynn muestra con música y campañas que podemos amar y disfrutar de nuestro cuerpo a pesar de los traumas. El deseo no es un misterio, podemos moldearlo, si entendemos qué lo influye, desde nuestro cuerpo hasta nuestra cultura.